Hola, ¿qué tal átomos de la creación? Mi nombre es Jefferson Realpe y en este video vamos a ver algunos temas de cálculo multivariado. Para ello, tomamos una serie de ejercicios en el que explicaremos un poco acerca de estos temas. Entonces, el ejercicio 1 corresponde al tema de función promedio. En este caso, nuestra función será la de temperatura. El ejercicio nos dice: en el mapa de contorno se muestra la temperatura en grados Fahrenheit a las 16 horas del 26 de febrero de 2007 en Colorado. El estado mide 388 millas de este a oeste y 276 millas de norte a sur. Use la regla del punto medio con m y n igual a 4 para estimar la temperatura promedio en Colorado a esa hora. Teniendo esto en cuenta, recordemos primero que todo la fórmula general de la doble integral. Entonces, sobre un dominio rectangular y por un diferencial de área. La podemos ver también como la doble sumatoria de esa función por un delta de área. Entonces, la fórmula de la función promedio, en este caso f de average, que significa promedio, será igual a la doble sumatoria desde 1 igual a n y desde 1 igual a m de la función por un delta de área. Todo esto dividido sobre el área total. Entonces, en nuestro caso, el ejercicio nos brinda datos como que n y m era igual a 4. También que el dominio, en este caso, era igual a, en el caso de este a oeste, 388 millas y de norte a sur, 276. Con estos datos podemos construir así un boceto, el cual nos ayudará a entender un poco mejor estas particiones. Nos están diciendo que va a haber m y n igual a 4, por lo que vemos que vamos a obtener así 16 particiones en total. De ahí podemos sacar datos importantes como que cada partición va a tener 97 por 68 millas, es decir, esas van a ser las medidas de nuestro delta de área, y que vamos a evaluar el punto medio de cada partición para calcular la función promedio. Es decir, vamos a evaluar en punto medio de cada delta de área o cada partición, y así vamos a obtener en total 16 datos. Vemos también el área, que será igual a 388 por 276 millas. Estos serían los datos que ya mencionamos. El delta de área, que corresponde a 97 por 69, lo que mide cada partición, y el área, que sería el total de 388 por 276 millas. Entonces tenemos que en este caso nuestra función es de temperatura, es igual a 1 sobre el área, en este caso ya la conocemos, por la doble sumatoria de la función evaluada en punto medio de cada diferencial de área. En este caso n y m también ya los conocemos, que son iguales a 4, y nos dicen el número de particiones en cada caso. De esta forma decimos que esta doble sumatoria de la función por un delta de área corresponde a la función evaluada en cada punto, es decir, 16 veces, por un diferencial de área. Vemos que el diferencial de área es el mismo en cada caso, tiene las mismas medidas. Por lo tanto, lo podemos factorizar y decir que el diferencial, el delta de área sobre el área total, va a ser igual a la suma de cada una de la función evaluada en cada punto. En este caso 30, 52, que corresponden al punto medio de cada partición. De esta forma podemos decir que la función promedio, en este caso la temperatura promedio, será igual a 6693, que en este caso corresponde al delta del área, que ya lo habíamos calculado anteriormente, por 576, que es la suma de cada una de la función evaluada en cada uno de estos puntos sobre el área total, y eso nos dará 36 grados Fahrenheit como temperatura promedio en el estado de Colorado, en esas condiciones mencionadas en el ejercicio.
Ahora bien, vamos a ver un ejercicio que corresponde a cómo calcular la masa y el centro de masa. Este ejercicio nos dice: encuentre la masa y el centro de masa de la lámina que ocupa la región D acotada por las parábolas y igual a x al cuadrado y x igual a y al cuadrado, y tiene la función de densidad que es igual a raíz de x. Teniendo esto en cuenta, pues aquí los detalles importantes serían las dos ecuaciones que corresponden a la región del dominio y la ecuación de densidad, que es igual a raíz de x. Entonces esta será la densidad de la lámina y estos van a ser como los límites o los lados por los cuales va a estar acotada esa lámina. Entonces nos preguntan por la masa y por el centroide, donde se encuentra ubicado. Entonces, solución: vemos que la fórmula para encontrar la masa de la lámina es igual a la doble integral por un dominio rectangular de la densidad de la lámina por un diferencial de área. En este caso nos ayudamos de este gráfico para entender que esta será la zona acotada, en este caso por y igual a x al cuadrado y por x igual a y al cuadrado. Entonces vemos que esta lámina estará acotada tanto en x, desde en x igual a 0 y x igual a 1, y por las parábolas y igual a x al cuadrado, y en este caso despejando a x sería raíz de x, esta parábola, que es la misma expresión que tenemos acá. Teniendo esto en cuenta, podemos dar paso a la solución, integrando primero con respecto a y, de lo que esta sale como constante y nos quedaría y evaluada en raíz de x menos x al cuadrado. Este resultado lo integramos con respecto a x y obtenemos esta expresión evaluada en 0 y 1. Ya evaluada, encontramos que la masa de esa lámina será igual a 3/14. Esto nos servirá para encontrar así el centroide en cada caso. Entonces la fórmula para encontrar el centroide de la lámina será igual a 1 sobre m, en este caso la masa que ya calculamos, por la doble integral de un dominio rectangular, en este caso x, que multiplica a la función de densidad. En muchos casos de una figura regular, el centroide corresponderá al centro de masa. Para calcular el centroide en x, nuestros datos utilizamos el mismo dominio, nuestra función de densidad, pero esta vez multiplicado por x y por el inverso de la masa. Entonces integramos primero con respecto a y, de lo que obtenemos esta expresión. De esta expresión la integramos ahora sí con respecto a x y la evaluamos en los límites de 0 a 1, de lo que obtenemos que el centroide en x estará multiplicado, lo que nos acabo de dar en la integral, la expresión evaluada entre 0 y 1 por el inverso de la masa, es decir 14/3. Entonces el centroide en x será igual a 14/27. Para encontrar el centroide en y, pues bastará con aplicar la segunda fórmula, que en cierto caso es muy parecida, pero en este caso a la función de densidad ya no la multiplica x sino y. Entonces, con nuestros datos utilizamos el mismo dominio, es decir, los mismos límites en cada caso, y ahora y que multiplica a la misma función de densidad. Ahora bien, integramos primero con respecto a y, de lo que obtenemos esta expresión ya evaluada entre x al cuadrado y raíz de x, y esta expresión ahora bien la integramos con respecto a x, de lo que obtenemos esta expresión. Vemos que esta expresión ya nos hace falta multiplicarla por el inverso de la masa, en este caso 14/3, de lo que obtenemos que el centroide en y será igual a 1 sobre 2. Así es como encontramos el centroide de la masa, que está ubicado en 14/27 en x y 1/2 en y la masa que ya calculamos que es igual a 3/14. Ahora vamos a ver un ejercicio
en este caso que corresponde al tema de coordenadas cilíndricas y esféricas. El ejercicio nos dice exprese la triple integral. En este caso vemos que es de una función, pues en este caso utilizaron solamente notación, no nos dieron una función como tal, pero sí nos describen el dominio. Dice usando coordenadas cilíndricas y esféricas donde el dominio es igual. Corresponde a las variables x, y, z, tales que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es menor o igual a 9, y mayor o igual a 0 y z mayor o igual a 0. Entonces, detalles importantes. La función, en este caso solamente notación, no nos dieron una función como tal, sino la notación de una, pero sí nos dieron el dominio, es decir, lo describieron. Nos dicen que el dominio será igual a esto que tenemos aquí. Entonces, hagamos un respectivo análisis acerca de este ejercicio. El dominio estará acotado por las tres funciones que ya mencionamos. Entonces gráficamente se vería algo así este dominio, es decir, este es el plano, en este caso y igual a 0, este es el plano, en este caso este negro, z igual a 0, y esta sería la superficie. En este caso despejando obtenemos que z menor o igual a raíz de esta expresión. Entonces planteando nuestra integral quedaría de esta forma. La integral iterada desde menos 3 hasta 3 en x, desde 0 hasta 3 en y y desde 0 hasta esta expresión en z. Pero vemos entonces que esto sería algo muy complicado de hacer. Por lo tanto, buscamos recursos u otras formas de calcularla. Una de ellas son las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas, en este caso, proyectamos ese sólido en el plano x, x y y nos quedaría una figura como esta, en la que entonces el dominio será un poco más fácil. Miramos que θ, es decir, el ángulo irá desde este punto hasta este punto, es decir, 180 grados, y r irá, en este caso el radio, desde 0 hasta 3. Entonces la superficie, que era z igual a esta expresión, la tenemos que pasar a nuestro nuevo sistema de coordenadas, de lo que nos queda que z será igual a raíz de 9 menos r al cuadrado. Entonces, ya conociendo los límites de nuestra nueva integral en este nuevo sistema de coordenadas, nos quedaría la integral iterada desde 0 a pi en el caso de θ, de 0 a 3 en el radio y de 0 hasta esta superficie en z. Entonces x era igual a r por coseno de θ y y igual a r por seno de θ y z, y esto corresponde a nuestro diferencial de volumen. Entonces esa es una forma más fácil, pero ahora miremos bien las coordenadas esféricas, cómo podemos plantearla en este nuevo sistema. Entonces tenemos el mismo dominio, pero ahora vemos que corresponderá a un vector que estará girando, y este siempre será perpendicular a z, y también otro radio que tendrá un ángulo con respecto a z. Este estará orientado desde arriba hacia abajo, es decir, con este vector estará mirando en sentido hacia los lados, y con este vector que mide el ángulo con respecto al eje z estará orientado desde arriba hacia abajo. Teniendo esto en cuenta, nuestro nuevo dominio será este vector que corresponde al radio, estará entre un ángulo igual a 0 hasta 180 grados, es decir, de 0 a pi. Alfa, en este caso, que es el vector que oscila desde arriba hacia abajo, estará desde este eje hasta este, es decir, solamente 90 grados, entonces pi medio. Y ρ, que corresponde a la longitud de este radio, estará entre 0 y 3, que es el radio máximo de la esfera. Entonces, teniendo en cuenta que x es igual a ρ por seno de alfa por coseno de θ, y igual a ρ por seno de alfa por seno de θ, y z igual a ρ por coseno de θ, nuestra nueva integral quedaría planteada de la forma: la integral iterada
con los dominios desde 0 a pi en el caso de teta, de 0 a pi medios en el caso de alfa y de 0 a 3 en el caso de rho. Este corresponderá a nuestro diferencial de volumen en este nuevo sistema de coordenadas, y aquí pues ya reemplazando el valor de x, el valor de y y el valor de z, que quedaría en cierto caso mucho más fácil de integrar. Aplicamos estos conceptos a un ejercicio. En este caso tomamos una función x al cuadrado, y al cuadrado más z al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta el valor de x, el valor de y y el valor de z en este nuevo sistema, podemos despejar esta ecuación y encontrar que al final, ya despejando, esta función será igual a rho al cuadrado. Entonces utilizamos esta ecuación para integrar bajo los límites que ya habíamos calculado anteriormente. Entonces vemos que este rho del diferencial de volumen multiplica nuestra función, quedando así rho a la 4. Y ahora bien, integramos primero con respecto a rho, de lo que obtenemos esta expresión. Luego esa expresión la integramos con respecto a phi, que nos queda entonces esta expresión 81 cuartos, y esta la integramos con respecto a teta, en evaluada en 0 y pi, de lo que obtenemos que esa integral iterada en este nuevo sistema de coordenadas, tomando como función esta, o lo podemos ver ya en este nuevo sistema como rho al cuadrado, será igual a 81 cuartos de pi. Esta ya sería entonces la solución a este ejercicio. Ahora bien, vamos a ver el ejercicio 4, en el cual tendremos en cuenta el tema de la integral iterada. Entonces nos dice: considera la integral iterada desde 0 a 1, de 0 a z, de 0 a z de esta función que depende de 3 variables, y nos piden escribir otras 3 integrales iteradas que son iguales a esta. Entonces debemos considerar detalles como la función, en este caso solamente de notación, no nos dieron una función como tal, pero sí un dominio en el que z estará entre 0 y 1, y entre 0 y z, y x entre 0 y z. Este dominio pertenece pues a R3, y en realidad nuestra integral iterada será igual a esto. De esta forma podemos verlo un poco más fácil y más claro. Vamos así a hacer un análisis en el que tenemos ya nuestra integral iterada, la que nos proporciona el ejercicio. Vemos el dominio que ya mencionamos anteriormente, y este sería el dominio gráficamente, ayudado por la herramienta de GeoGebra. Vemos que en este caso esta figura parece a una pirámide. Entonces la solución será proyectar ese dominio en uno de los ejes coordenados, es decir, en este caso en el plano ZY, y así ver que anteriormente teníamos un dominio de tipo 2, y ahora pues para obtener así otra integral iterada podemos ver este dominio como tipo 1, es decir, acotado entre y igual a 0, y igual a 1, y en este caso acotada debajo por z igual a y arriba por z igual a 1. Entonces nuestra nueva integral iterada será esta, evaluada entre z igual a y, z igual a 1, por la integral evaluada en y igual a 0, y igual a 1, de esta integral de x igual a 0 a x igual a z de la función. Otra integral iterada la podríamos calcular proyectando el dominio en otro plano, en este caso en el zx. Vemos así que anteriormente también teníamos un dominio tipo 2, y ahora podemos verlo como un dominio tipo 1, es decir, acotado por x igual a 0, x igual a 1, debajo por
z igual a x y z igual a 1. Teniendo esto en cuenta, entonces nuestra nueva integral iterada será de la forma: la integral desde z igual a x hasta z igual a 1 de la integral de x igual a 0 y x igual a 1 de la integral de y igual a 0 hasta y igual a z de la función. Entonces vemos que en este caso estas dos son diferentes. En este caso z es igual a y y en este caso ya z es igual a x. Y podemos ver otra cosa también, aplicando el teorema de Fubini. El teorema de Fubini, pues bueno, nos dice muchas cosas, pero en este caso lo que nos interesa es esta última parte. Obviamente dice: el teorema es también cierto con las variables de integración en cualquier orden. Esto nos da luz verde para intercambiar el orden de integración y de esta forma obtener otra integral iterada. Vemos que son diferentes cada una a la que nos da el ejercicio, pero en cierto caso son equivalentes todas tres. Y con esto llegamos a la solución de nuestros ejercicios. Espero que haya quedado claro el tema.